Quiero empezar con una pequeña historia que es real y es la de un barco que transportaba unos mineros que regresaban de la fiebre del oro en California, un tiempo donde el oro abundó, donde las personas pudieron ir y sacar gran cantidad de oro. Y este barco venía cargado de oro y de todos estos mineros que habían podido sacar una gran cantidad de oro, fruto de su trabajo duro, porque uno de los trabajos más duros es el de la mina, ¿cierto? Y estas personas venían con todo ese cargamento y de pronto hubo un problema y el barco comenzó a hundirse y en medio del caos muchos salvaron su vida en los botes salvavidas a como pudieron. Se lograron acomodar en cosas que flotaban y pudieran salvar su vida. Sin embargo, muchos de estos hombres, en vez de ir a buscar cómo salvar su vida, empezaron fue a tomar cuanto podían de oro y a cargarlo en como pudieran, amarrárselo, de tal manera que pudieran sacar algo del duro trabajo que habían tenido, ¿no? Entonces, estos hombres empezaron a sacar oro, ponerlo en los bolsillos donde podían, y en medio de todo eso, estas personas se ahogaron, ¿no? Se ahogaron. Es decir, el peso de todo ese oro que lograron sacar del barco, en vez de ayudarles, lo que hizo fue hacerlos más pesados y ellos se hundieron en aquel barco. Y esa es una cosa real, ¿no? Y uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que alguien, por amor al dinero, haga algo así? Y sin embargo, esa es una realidad en nosotros, ¿no? Muchas veces valoramos lo que no es tan importante tanto que perdemos lo que sí es importante, ¿no les parece? Muchas veces esa es una realidad en nosotros, o sea, podríamos juzgar a estos mineros, pero esta gente, imagínense usted, el tiempo que habían durado trabajando, todo el esfuerzo, y de un momento a otro todo se iba a perder, y algunos quisieron rescatar y lo que tienen es la muerte. ¿Quiénes pudieron sobrevivir? Los que pudieron liberarse de eso, dejarlo perder y salvaron sus vidas. Esa es una historia real y una historia que nos hace reflexionar y tiene mucho con lo que vamos a ver hoy. Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de los Hechos que se titula Jesucristo obra a través de su iglesia. Y vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de los Hechos que acabamos ya de leer. Y la enseñanza de hoy se titula Venciendo la amenaza. Venciendo la amenaza. Y vamos a comenzar leyendo los primeros 4 versículos de este capítulo. Dice la palabra del Señor, Hechos 4, del 1 al 4. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Este cuarto capítulo de los Hechos nos habla de la confrontación directa del poder del mundo contra la iglesia. Y si nosotros vemos, este capítulo muestra el primero de muchos actos, de muchas veces en donde vamos a ver que el enemigo se levanta contra la iglesia por predicar la palabra, por enseñar a Cristo, ¿no? Es el punto, hasta aquí, hasta este momento, la iglesia estaba normal, estaba tranquila después de la muerte y resurrección del Señor, estaban tranquilos, pero aquí empiezan los problemas, ¿no? Pedro y Juan son arrestados por los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, porque anunciaban al pueblo la resurrección de Jesús, es lo que dice el texto. Este fue el problema por el cual ellos arrestaron a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque anunciaban la resurrección de Jesús. Y este episodio marca el inicio de la persecución institucional contra la iglesia cristiana, con el Sanedrín que se levanta intentando silenciar el testimonio de los creyentes. Recordemos que hasta aquí habíamos visto cómo Dios había mandado a la iglesia
Y sin embargo, la iglesia, en medio de todo lo que estaba haciendo, no era tan diligente, ¿no? No era tan diligente como uno quisiera en ese oficio. Sin embargo, vemos que la iglesia, en medio de esta oportunidad que predicó el evangelio, es confrontada por la fuerza del Sanedrín para que no hablen más de Cristo. Ahora, yo les pregunto, ¿será esta la primera persecución del pueblo de Dios en toda la Biblia? No, obviamente que no. Debemos reconocer que no es la primera vez que el pueblo de Dios es perseguido, ni será la última vez que lo sea dentro de las Escrituras, ¿no? Desde la caída, ustedes recordarán que cuando el pecado entró al mundo, se abrió la puerta para la hostilidad contra la iglesia. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y este es un texto que marca el inicio de esa persecución. El pecado da como la apertura a la persecución de la iglesia. Y ahí vemos, a partir de ahí, vemos ese conflicto entre la simiente de Dios, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Vemos cómo Caín mata a Abel. Luego vemos cómo los profetas son perseguidos. Ustedes recuerdan, Jeremías fue muy perseguido, fue encarcelado. Ustedes recuerdan a Elías huyendo, recuerdan, por la persecución que se desató en su tiempo. Y vemos que los profetas sufrieron de maneras terribles, muertes, precisamente por la persecución. Y si vamos más adelante, cuando llega el Hijo de Dios, ¿no? Es rechazado, acusado y crucificado. Y él mismo dijo, si me han perseguido a mí, también a ustedes los perseguirá. Esa es una promesa, ¿cierto? A los que les gusta la promesa, es una promesa. Dice, si me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirá. Y es tremendo porque esa es la realidad en medio del pueblo de Dios. Este capítulo inaugura la oposición oficial contra la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Del Nuevo Testamento. Y vamos a ver, a través de nuestro estudio de Hechos, vamos a ver cómo luego vienen encarcelamientos, azotes y hasta el martirio, precisamente por predicar el nombre de Cristo, por ser testigos. Y si de pronto usted lo ha visto, el libro de los mártires de John Fox, que fue un libro escrito en 1563, relata las persecuciones desde estos tiempos, de los tiempos de los apóstoles, hasta el tiempo de la Reforma Protestante, y es un libro que nos cuenta las crueles persecuciones que ha sufrido la iglesia, y es un libro que tiene 432 páginas. Vaya usted viendo cómo es la persecución de la iglesia del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿la persecución a los cristianos a través de la historia, entonces, ha sido constante o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, constante, todo el tiempo. Y yo pregunto, ¿hoy en día se perseguirá a la iglesia? De pronto algunos dirán sí, pero en África, en Asia, ¿cierto? Pero aquí en Occidente casi no. Sin embargo, mis hermanos, les cuento que en Occidente sí hay persecución, que sí somos perseguidos y que la persecución que ocurre en Occidente muchas veces es más efectiva que la persecución física que ocurre en otros países. El capítulo 4 que ya leímos nos habla acerca de esto, de esa persecución y de cómo el enemigo nos quiere callar. ¿Cuál era el propósito del Sanedrín en esta lectura que vimos? Era que el pueblo de Dios ya no testificara más de la resurrección de Cristo. Y yo les pregunto, en este tiempo, ¿la iglesia testifica abiertamente de Cristo con su vida, con su palabra? Pues tenemos que decir que no, ¿cierto? Y si no predica, es porque seguramente sí hay persecución, sí hay persecución. Lo que pasa es que no es tan evidente como la otra, pero sí hay persecución. Menos visible, pero incluso llega a ser más efectiva. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo es esa persecución? ¿Cómo afecta nuestras vidas en todas las áreas? ¿Y cómo podemos hacerle frente? Vamos hoy a ver esto, si Dios nos lo permite, en una enseñanza que he dividido en tres puntos sencillos. Así que vamos a comenzar. El primer punto de la enseñanza de hoy se titula Dios
antes que los hombres. Dios antes que los hombres. Y hemos visto que la iglesia, aunque ya fue comisionada para ser testigo y aunque recibió poder para ser testigo, ellos no eran tan dados a ser testigos. Algo parecido a lo que pasa hoy, ¿sí o no? ¿Cierto? Que tenemos la misión, Dios nos ha encomendado, pero no somos tan diligentes para hacer la obra, la tarea, ¿cierto? En el versículo 1 de este capítulo encontramos que dice que ellos hablaban al pueblo y uno podría decir, vea, a ella ya este pueblo como que reaccionó. Pero recuerden que ellos están hablando por lo del cojo, ¿recuerdan? Ellos iban a orar, pero Dios puso un cojo que les pidió dinero. Dios obra una sanidad a través de los apóstoles y lo que pasa es que la gente se reúne y ellos tienen que explicar. Es decir, ellos no planearon esta predicación. Ellos no eran que amanecieron diligentes y fueron y dijeron vamos a hablarle a estas personas. No, sino que sencillamente la situación los arrinconó y los puso allí y prácticamente tuvieron que hablar, ¿no? Entonces ahí los vemos hablando y lo que vemos es que cuando ellos hablan y les enseñan al pueblo, esa predicación, aunque ellos no la planearon y aunque ellos no estaban con esa intención, en esa predicación 5,000 personas se añaden a la iglesia y eso es maravilloso, ¿no creen ustedes? Porque a veces la iglesia hace esfuerzos y no es tanto el fruto, pero aquí la iglesia ni siquiera estaba haciendo el esfuerzo, sencillamente estaban reaccionando a lo que el Señor iba poniendo y resulta que aquí hay 5,000 personas que se añaden. Recordemos que ya habían 3,000 que habían conocido al Señor, ahora aquí nos dicen de 5,000. Y luego que pasa todo esto tan bonito, llegan el jefe de la guardia del templo, los saduceos, y llegan resentidos porque ellos predicaban el evangelio de Jesús, porque predicaban la resurrección. ¿Y por qué específicamente la resurrección? Recordemos que los saduceos era un grupo religioso judío que no creían en las cosas espirituales prácticamente. Muchas cosas que no eran físicas, que ellos no podían ver, no creían en espíritus, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en ángeles, y entonces obviamente lo que les molestaba a ellos, lo que les molestó es que ellos predicaran a un Cristo que había resucitado, ¿cierto? Entonces ellos vienen y los arrestan y son llevados al concilio, dice que los llevan y era tan tarde que tienen que pasar la noche en la prisión, y si ustedes se dan cuenta, con ellos iba el cojo. ¿Recuerdan? Ahí dicen lo que acabamos de leer. Es decir, a este hombre también lo metieron en el asunto, ¿no? Lo metieron a la cárcel. Duraron un día en la prisión y al otro día son llevados ante el concilio, que el concilio es el mismo Sanedrín, que era el Consejo Supremo de los judíos en el tiempo del Nuevo Testamento, un consejo que funcionaba, tenía funciones religiosas, pero no solamente religiosas, sino judiciales y políticas. Es decir, esta gente no eran solamente líderes religiosos, sino líderes políticos. Y estaba compuesto por 71 miembros, incluyendo al sumo sacerdote, ancianos, escribas, y era la máxima autoridad que juzgaba a los asuntos de la fe y de la vida comunitaria. Y yo quiero que nos pongamos por un momento en los zapatos de estos discípulos, porque estaban ante las autoridades civiles y también religiosas, los que tenían el poder de mantenerlos presos. Allí estaba Juan, Pedro y Juan, e incluso sus vidas corrían peligro, porque si ustedes recuerdan, fue el Sanedrín el que entregó a Jesús a los romanos para que fuese crucificado. Así que el costo de testificar de Cristo ahí, delante del Sanedrín, pues era un costo alto, ¿cierto? Es decir, cuando vamos a evangelizar y es ante unas personas con tanto poder, lo que estamos arriesgando es mucho. Podemos estar arriesgando hasta nuestra vida. Y es lo que estaba pasando allí. Sin embargo, ¿cómo responden los apóstoles? Cuando Pedro y Juan son confrontados, el Espíritu Santo los llena. Ojo, que ahí dice que es el Espíritu el que los llena. ¿Y qué hacen ellos? Ellos testifican de una manera poderosa. Pedro no se disculpa, Pedro no pide perdón por lo que hicieron, sino que proclama el Evangelio con denuedo. Y quiero que leamos los versículos 10 al 12. Mire lo que dice allí. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es una manera poderosa de predicar. Fue tal el denuedo de ellos que ellos, los del Sanedrín, no pudieron hacer nada. Los del Sanedrín quedaron sin palabras. Es decir, no pudieron refutarle nada de su enseñanza. Tampoco pudieron refutar el milagro. Recuerden que era un cojo que toda la vida había sido cojo, ¿cierto? Que tenía 40 años. No podían hablar nada en contra de ese milagro, no pudieron ni siquiera castigarlos, dice el versículo. Es decir, no pudieron azotarlos y soltarlos, no, ni siquiera los azotaron, porque no había cómo. Y lo que hicieron fue amenazarlos y prohibirles hablar en el nombre de Jesús. Les prohibieron hablar en el nombre del Señor. Pero de nuevo, cuando les prohíben y les dicen no pueden, salgan de aquí, pero no pueden, uno diría, bueno, ahí sí ya quédese callado, ¿cierto? Acepta, salga y sigan predicando, ¿cierto? Pero no, aún ahí Pedro habla con poder y en los versículos 19 y 20 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que esta gente no se cayó. Esta gente no salió como si nada de allí, sino que primero dijeron, no vamos a obedecerlos a ustedes, prácticamente. Preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y uno dice, ¿qué manera de hablar de estos apóstoles? Esa respuesta pudo haberles costado la vida y sin embargo, por la soberana providencia de Dios, ellos son puestos en libertad. Es decir, no los retuvieron, no los castigaron, los liberaron. Y sin duda, mis hermanos, este texto nos anima a ser fuertes para predicar el testimonio del Señor. ¿No creen ustedes? Este texto nos plantea el mandato de lealtad absoluta a Cristo. Una lealtad absoluta a Cristo. Eso es lo que deberíamos hacer. Se nos llama a reconocer y a manifestar ante el mundo que Jesús es la piedra angular, que es el fundamento sobre el cual debe estar edificada nuestra vida, nuestras familias, la sociedad. Eso es lo que deberíamos hacer. Como los apóstoles ante la amenaza de nuestros enemigos, pues debemos ser valientes y decidir obedecer a Dios antes que a los hombres. Así debería ser. Por eso este primer punto se llama así. Sin importar la circunstancia o los enemigos que se levanten para callarnos. El llamado es a un testimonio público valiente, donde no nos dé pena actuar como cristianos, vivir como cristianos, hacer lo que los cristianos hacen, negarnos a participar de lo que el mundo nos quiere hacer participar. Esa debería ser la actitud del pueblo, del cristiano, donde nuestras palabras y nuestras acciones testifiquen que Jesús es el único Señor, el único Salvador, sin importar el costo personal, social, legal que tengamos que asumir. Así debería ser. ¿Amén? Amén, poderoso, ¿cierto? Y aquí debería terminar la predicación y ustedes deberían salir y hacer discípulos, como dice en la escritura, sin ningún miedo, sin ningún temor. Sin embargo, mis hermanos, no termina aquí por lo que hemos dicho siempre. Somos pecadores, nosotros somos pecadores. Así que mejor aterricemos esto a nosotros, a nuestras vidas y avancemos al siguiente punto. El siguiente punto se titula Los hombres antes que Dios. Mire que aquí ya cante. En el primero era Dios antes que los hombres, aquí es los hombres antes que Dios. Y yo les pregunto, ante la presión de nuestros enemigos, ante la presión del mundo, hasta este momento nosotros hemos podido siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué dicen ustedes? ¿O han llegado a pecar bajo presión? ¿Han llegado a decir mentiras bajo presión? ¿Han llegado a callar la verdad bajo presión? Es decir, cuando nosotros nos sentimos presionados, como se sintieron los discípulos ahí, lo más natural es que nosotros prefiramos salvar nuestro pellejo, ¿no? Siempre pasa esto, ¿no?
no podemos terminar aquí nada más, porque los hombres somos pecadores y ante la amenaza de nuestras vidas, o ante la amenaza de nuestros bienes, o ante la amenaza de nuestro bienestar, generalmente cedemos, mis hermanos. Esa es la realidad. Generalmente cedemos. En realidad, este capítulo no nos habla de la valentía de estos hombres. Pedro y Juan no son un ejemplo de valentía ante la persecución del enemigo. No, eso no es así en realidad. Más bien es un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede hacer con dos hombres cobardes. Es la realidad. Es lo que el Espíritu Santo puede hacer con dos hombres cobardes. Recordemos que la cobardía de Pedro y de Juan ya se había dado por sentado cuando apresaron a Jesús. ¿Qué hicieron Pedro y Juan cuando apresaron a Jesús? ¿Recuerda? Huyeron. Todos los discípulos huyeron. Es decir, así somos. Nosotros somos cobardes ante la muerte, ante el peligro. Y esa es la realidad de Pedro y de Juan. Incluso Pedro llegó a negar al Salvador. Recordemos que eso es una realidad. Ante la presión de los enemigos, nosotros preferimos ceder. Y lo que vemos aquí es la obra de Cristo a través de su iglesia. ¿Recuerdan cómo se llama esta serie? Jesucristo a través de su iglesia. Es lo que vemos aquí, ¿cierto? Es Cristo el que obra a través de su iglesia. La pregunta es, ¿por qué somos tan cobardes muchas veces? ¿Por qué no somos tan valientes? ¿Por qué ante la amenaza del enemigo, porque hay una amenaza aquí, por qué ante esa amenaza cedemos tan fácilmente? El capítulo 4 nos brinda un ejemplo muy interesante de esto y que nos es muy útil para que podamos entender, y es el caso del Sanedrín. Porque el Sanedrín, aunque aquí los vemos como enemigos, el Sanedrín no era sencillamente un grupo de gente mala, no. Se supone que los del concilio y los del Sanedrín, concilio, Sanedrín, que es lo mismo, eran sacerdotes, escribas y ancianos. ¿Gente perversa? Pregunto. No, eran personas con llamado, un sacerdote, ¿cierto? Un llamado de Dios. Se supone que debería estar a favor de lo que Dios quiere. Y si era sacerdote, él ministraba un culto que apuntaba a Cristo, al Mesías. Por lo tanto, él tenía que estar a favor del Mesías. Es decir, las personas que están aquí, que pertenecen al Sanedrín, son personas que deberían estar en favor y no en contra. Se supone que el concilio o el Sanedrín eran hombres de Dios. Ellos eran autoridad civil y religiosa del pueblo de Dios. Pedro cita el Salmo 118, 22, recordándoles a ellos que eran los líderes del pueblo de Dios, considerados los edificadores de la casa de Dios. Por eso el texto dice, los edificadores desecharon a la piedra del ángulo. Deberían estar a favor de los apóstoles. Deberían estar a favor del testimonio del Mesías. Sin embargo, dice que ellos desecharon la piedra que es cabeza del ángulo. ¿Quién es? Jesucristo. Esa es una imagen arquitectónica, la de la piedra del ángulo. Y esta era una piedra de fundamento que sostenía toda la estructura. Sin ella, el edificio prácticamente se derrumba. Y es lo que estaba diciendo Pedro. Ellos, que eran los constructores, ¿cómo iban a desechar la piedra que mantiene el edificio bien? ¿Cómo van a desechar lo más importante? Es lo que está diciendo Pedro. Es decir, esos hombres, siendo religiosos, siendo parte del pueblo de Dios, terminaron desechando a Cristo, es lo que está diciendo. Los expertos constructores desecharon lo más esencial. ¿Por qué desecharon la piedra de fundamento estos hombres? ¿Por qué el Sanedrín se pone del lado del enemigo de la iglesia? ¿Por qué se pone del lado del enemigo si eran ministros de Dios? ¿Por qué intentan silenciar a los apóstoles, el testimonio de ellos? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿será por falta de evidencia? Recordemos que el cojo estaba ahí. El cojo estaba ahí presente, ellos lo estaban viendo. No era por falta de evidencia. Hechos 4, 15 al 16, miren lo que dicen, los versículos 15 al 16. Dice, entonces les ordenó que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Mire,
Cuando ellos escuchan a los apóstoles, ¿qué hacen? Les dicen, venga, salgan un momento, y ellos salen. Y cuando quedan solos, es el momento de hablar de verdad. ¿Qué es lo que está pasando? El 16 dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Mire, esta gente sabía que lo que los discípulos estaban diciendo era la verdad, ¿sí o no? Claro que sí. No podían negar el milagro del cojo, no podían refutar sus palabras. Y mis hermanos, eso es lo tremendo. La gente no rechaza a Cristo porque no entienda ni porque no sepa. Eso no es lo que pasa, que ellos de pronto carezcan de entendimiento. Miren, estos hombres entendían, sabían, pero aún así lo rechazaron. Aunque el mensaje de Pedro y de Juan concordaba con la realidad, aunque el milagro estaba allí latente, ellos no creyeron ni se comprometieron con la verdad, porque eso les implicaba perder. Y ahí está el asunto. ¿Eso les implicaba qué? Perder. Era un asunto de conveniencia, mis hermanos. ¿Qué perdían estas personas? Perdían respeto doctrinal. Recordemos que los saduceos no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en espíritus. Es decir, el mensaje apostólico era contrario a lo que ellos enseñaban. Perdían también poder y control. El Sanedrín era la autoridad religiosa y política del pueblo judío. Y si aceptaban el milagro como obra de Jesús resucitado, pues perdían legitimidad, el poder con el pueblo lo perdían. Es decir, el evangelio amenazaba la influencia de estas personas. Y al igual que con la historia de los mineros, mis hermanos, estos hombres desecharon lo que valía, lo que sí tenía valor. Los mineros rechazaron la vida, ¿sí? ¿Recuerdan? Por el oro. Y esta gente rechazó la piedra del ángulo, el fundamento de la iglesia, por baratijas, ¿cierto? Por baratijas, por tonterías, por lo que no tiene valor, por temor a perder lo que es menos valioso. Es una acción totalmente torpe, como la de los mineros, necia, pero es la realidad, mis hermanos. Podríamos quedarnos condenando las acciones de estos hombres del Sanedrín, pero de igual manera nosotros también muchas veces cedemos ante la presión del enemigo y no nos comprometemos con un testimonio vivo, real de Cristo, por temor a perder aquello que consideramos más valioso, pero que en realidad no es valioso, mis hermanos. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que el evangelio se trata precisamente de perder. El evangelio se trata de perder. Miremos Mateo 10, 37 al 39. Mateo 10, 37 al 39. Hijo del Señor Jesucristo, hablando del discipulado, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Miren, el evangelio se trata de perder. La iglesia de hoy sí es perseguida. La iglesia de hoy sí es perseguida. La iglesia aquí, a este lado del mundo, sí es perseguida. Y lo triste, mis hermanos, es que nosotros cedemos con facilidad ante el enemigo porque tememos perder. Es la realidad. Y les voy a mostrar que sí somos perseguidos. Una manera en que el mundo nos persigue es con la tiranía de la aprobación social. Y esto, como les digo, es más fácil ver cuando persiguen a alguien físicamente que darnos cuenta de esta realidad. Por ejemplo, el Sanedrín estaba obsesionado con su reputación, ¿cierto? Parte de la razón por la que ellos no confesaron al Mesías es porque dañaba su reputación. El control sobre el pueblo, todo eso les obsesionaba. Y en la actualidad el mundo utiliza el temor al rechazo como una herramienta de silencio, como una herramienta para que nosotros neguemos nuestra fe. Si queremos ser aceptados socialmente, tenemos por obligación que parecernos al mundo. Si usted no se parece al mundo, pues el mundo ya lo ve como un bicho raro. El cristiano es totalmente diferente al mundo.
El cristianismo es radicalmente diferente al mundo en sus valores, en sus motivaciones, en sus prioridades. Y esto, mis hermanos, inevitablemente se ve, se nota. Si usted vive como un cristiano, como dice la Biblia, eso se va a notar, se va a ver irremediablemente. Si queremos ser aceptados socialmente, tenemos entonces que parecernos al mundo. Y en ese sentido, ser creyente cuesta la aceptación social, mis hermanos. Muchas veces cuesta la aceptación social. Cuesta ser estigmatizado como alguien diferente. En muchos casos se nos juzga de aburridos, de retrógradas, de intolerantes, de fanáticos, ¿cierto? Y cargar ese peso de la aceptación social, de no ser aceptado socialmente, para muchos es demasiado, es demasiado. El pecado del corazón es que hemos convertido la aceptación social en algo más importante que Dios, en algo más importante que Dios. Y por eso terminamos obedeciendo a los hombres antes que a Dios. No, yo tengo que parecerme a los otros, ¿cierto? Y ahí nos están persiguiendo, nos están amenazando y nosotros estamos cediendo. Otra manera en que el mundo nos persigue hoy a la iglesia es con la trampa del bienestar y la paz, ¿no? El bienestar y la paz social. Los líderes del Sanedrín no negaban el milagro. Miren que no pudieron negar el milagro. Sin embargo, preferían la estabilidad política que la verdad del reino. Para ellos la paz con Roma era más importante que el reino. Y por eso, mis hermanos, no podían reconocer al Mesías. Y el mundo actual nos tienta de la misma manera, nos tienta a ser pragmáticos, a valorar tanto la paz, la comodidad de nuestra vida, que prácticamente no queremos tener conflictos, no queremos tener conflictos. ¿Para qué confieso que soy cristiano? ¿Para qué digo, cierto? ¿Para qué me muestro como un cristiano, no? Hay personas que son cristianos, pero nadie lo sabe, porque ¿para qué? No, eso es un problema y se burlan de mí y todas estas cosas. Queremos nuestra paz, nuestra comodidad, la valoramos más. Y el pecado es creer que nuestra comodidad es un bien superior a la gloria de Dios y a la salvación de los demás. Otra manera en que el mundo nos persigue hoy es con el secularismo que privatiza la fe. No sé si se han dado cuenta, pero la gente hoy en día no le ofende que usted sea cristiano, pero ¿qué pide el mundo hoy en día? Que no lo guardemos, ¿no? Y es lo que pasaba con el Sanedrín. El Sanedrín no dijo, ustedes tienen que dejar de ser cristianos. ¿Sí les dijo así? No. ¿Qué fue lo que les dijo? Les dijo, ustedes no testifiquen. Ustedes no vuelvan a hablar en nombre de Jesús. Miren que no les prohibieron ser cristianos. Y así es el mundo en el que vivimos hoy. El mundo en el que nos vivimos hoy dice, está bien que seas cristiano, pero guárdatelo para ti. Vive y deja vivir, ¿cierto? No le prediques al otro. Incluso un proyecto de ley que se radicó aquí, por eso les digo que nosotros debemos ser sabios para votar, se radicó aquí en Colombia. Prácticamente nos prohíben a nosotros los pastores aconsejar a una persona o hablarle de su cambio de sexo. Prácticamente esa ley va en contra de los pastores que hablamos con personas y cuando las invitamos a creer en Cristo, a arrepentirse de sus pecados, entre ellos ese, pues resulta que eso ya es prohibido. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, el mundo no quiere que nosotros digamos la verdad. Ellos dicen, listo, sea usted cristiano, pero séalo para usted solo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Séalo para usted solo? ¿Qué dijo Jesús? Vayan calladitos, no digan nada, tranquilos. Vivan y dejen vivir. No, la Biblia dice, vayan, prediquen el evangelio, vaya, hable, ¿cierto? No nos está llamando a coger un megáfono por todo lado, a gritar que Jesucristo vive y todo esto. No, nos está llamando a poder hablar con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, a poder ser testimonio con las personas que están a nuestro alrededor, que la gente sepa que somos creyentes y que ellos puedan, a través de nuestra vida y nuestra enseñanza, recibir el evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, la cultura moderna nos dice que la religión es algo personal, privado, que no debe afectar nuestra vida, no debe afectar nuestra profesión, no debe afectar nuestras posiciones políticas ni nuestra conversación diaria, pero la Biblia dice algo totalmente diferente. Y mis hermanos, cuando aceptamos lo que el mundo dice, nos volvemos como el Sanedrín e intentamos encerrar a Dios en la caja de la religiosidad y no dejarlo salir de ahí. Y eso obviamente está en contra de lo que el Señor nos dice.
Otra manera en que el mundo persigue hoy a la iglesia es con la idolatría de la seguridad económica. Una de las cosas que temía el Sanedrín es que a través del cristianismo ellos perdieran poder y posición, perdieran el poder económico que tenían con los negocios que tenían en el templo. Mis hermanos, y esa es una vergüenza, ¿no creen ustedes? Que por el dinero esta gente también haya negado al Salvador. Y en el contexto actual, el silencio muchas veces es una estrategia de supervivencia, ¿no? Decimos, no hablo porque esto me puede costar mi puesto. Mejor hago caso y vivo como los demás porque esto me puede costar mi salario. Y todas esas cosas, aunque parezcan prudencia, son en realidad cobardía nuestra disfrazada de prudencia, donde nosotros no confesamos a Cristo y sencillamente vivimos como el mundo a pesar de que profesamos la fe cristiana. El pecado del corazón aquí es la avaricia que se disfraza de prudencia, donde confiamos más en nuestra cuenta bancaria que en la provisión de nuestro Dios soberano que nos sostiene y que está con nosotros. Mis hermanos, como el Sanedrín, el mundo nos amenaza para que nosotros no seamos testigos. Y la realidad es que, al igual que estos edificadores, nosotros también muchas veces desechamos la piedra de fundamento que es Cristo y preferimos construir nuestras vidas sobre el fundamento de nuestra reputación o seguridad económica, viviendo de una manera que no glorifica a Dios, viendo a Jesús como un tropiezo para nuestros planes personales, en lugar de verlo como nuestra única esperanza, mis hermanos. La pregunta es, ¿qué es aquello que, a pesar de la evidencia que usted ha tenido de Cristo, de su salvación, de que Él es el Señor, el soberano, el santo, qué es aquello que le impide comprometerse con un testimonio real de Cristo, tanto con su vida como con sus palabras? ¿Qué nos impide? ¿Qué es aquello a lo que le tememos? ¿Qué es aquello que hemos puesto como algo más valioso que Dios? Mis hermanos, ante la amenaza de nuestro enemigo, para que nosotros callemos y no seamos testigos, la Biblia nos llama a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero por temor a perder aquello que en nuestro pecado concebimos como más valioso que Dios, terminamos obedeciendo a los hombres antes que a Dios. Y la pregunta es, ¿hay solución para esta realidad? Claro que sí. El texto nos habla de esa realidad, mis hermanos, y es lo que vamos a ver en nuestro tercer punto, que se titula Lo más valioso. La pregunta es, ¿cómo vencemos las amenazas que utiliza el mundo para que cedamos? ¿Cómo vencemos esas amenazas? Algunos, en su legalismo, contestan que la amenaza del mundo solo puede ser vencida con la amenaza de Dios. Ojo, algunos piensan que la amenaza del mundo solo puede ser vencida con la amenaza de Dios. ¿Cómo es esto? En mi juventud fui entrenado por un pastor que amaba el evangelismo. Él le gustaba mucho. Y es una persona verdaderamente que le gusta esto. Y es algo admirable. No consigue personas que hablen tanto de Dios, que tengan ese deseo de hablar de Dios tanto, ¿no? Y esta persona tenía esa cualidad, pero la manera en que nos influenciaba a predicar el evangelio era con la ley. Era diciendo, Dios dice esto y si no lo haces va a ocurrir esto, ¿cierto? Un texto que usaba mucho era el de Ezequiel 33. Si usted lo ha leído, lo que hace Dios en ese capítulo es poner el ejemplo de un vigilante. En la Biblia aparece como un atalaya. Atalaya era un vigilante que se paraba en el muro de la ciudad y que estaba a cargo de la vigilancia de que el enemigo no viniera, mejor dicho. Si venía el enemigo, ¿qué tenía que hacer el atalaya o el vigilante? Tenía que gritar en la ciudad. El enemigo viene, ¿para qué? Para que la gente se preparara y pudieran hacerle frente al enemigo, ¿no? Y Dios toma este caso y le dice a Ezequiel, le dice así, miren, Ezequiel 33, voy a leer del 7 al 9. Le dice a Ezequiel, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijere al impío, impío, ciertamente morirás,
Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y esa es una palabra tremenda, ¿no? Dios le dice a Ezequiel, si usted no avisa, usted paga, ¿cierto? Y es tremendo eso. Ahora, mi pastor aplicaba este texto a todo creyente. Decía, así como Ezequiel tenía esa responsabilidad, nosotros también la tenemos, todos los creyentes. Porque todos fuimos llamados a ser testigos. Si no testificas, decía, la sangre de esta gente caerá sobre tu cabeza. Imagínense ustedes esa invitación de hoy. Testifiquen, si no la sangre de toda esta gente le caerá sobre su cabeza. Ahora, suena terrible, suena estremecedor, suena un poco perturbante, ¿no? Uno pensar de esa manera. Pero mis hermanos, hasta ahí, déjenme decirle que él tenía razón. Él sí tenía razón. ¿En qué sentido? En que, aunque muchos niegan el paralelo entre la iglesia y Ezequiel en este versículo, la realidad es que es el mismo principio. Nosotros somos como el atalaya, estamos sobre el muro, es decir, nosotros tenemos más visibilidad, nosotros sí podemos ver. ¿Y qué vemos? Vemos el juicio de Dios que viene, ¿cierto? ¿Y qué tenemos como responsabilidad, como siervos de Dios? Tenemos que avisarle a la gente, decirle, mire, el juicio de Dios viene y usted no está preparado. En Cristo hay salvación, solo en Cristo. Esa debería ser nuestra labor. Así que mi pastor no se equivocaba en su entendimiento del texto. Realmente estamos comprometidos. ¿Cuál era el problema? El problema es que este pecado de no testificar es igual a cualquier otro problema, a cualquier otro pecado, perdónenme. Tenemos la orden de Dios, sabemos lo que dice la ley, pero no la obedecemos porque nuestro corazón está vendido al pecado, somos pecadores. Así que con la ley no podemos hacer que la gente obedezca. Yo les pregunto, ¿ustedes saben que la Biblia dice que todos los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, algo así? Claro que sí, todos decimos sí, y también es perturbante, ¿no? Imaginarse el lago de fuego y que todos los mentirosos. Ahora yo les pregunto, ¿han mentido? Bueno, mintieron cuando no eran creyentes y ahora también. ¿Sí ve cómo son de terribles? Mis hermanos, por lo mismo, por lo que estamos diciendo, porque la ley, solamente la ley no puede transformar la vida del hombre. Es lo que predica el Evangelio, es lo que predicaba Pablo, es lo que predicaba Calvino. Si nosotros nos metemos una amonestada con este texto, pues podemos salir de aquí un poco asustados, perturbados, diciendo, la sangre de toda esta gente va a caer sobre mí. Pero eso no va a cambiar la realidad de que usted va a seguir igual. Mis hermanos, lo que quiero decirles con esto es que nosotros no vamos a obedecer simplemente porque la ley lo dice. Jesús dejó claro que el problema del hombre no es el fruto, sino el árbol. Así dijo el Señor. No es el fruto, sino el árbol. El pecado está en el corazón. Las acciones son solamente los frutos. El pecado está en el corazón. Y solo la gracia puede cambiar el corazón. No hay nada más que cambie el corazón. No es un buen regaño. No es una buena amonestación con la ley lo que va a cambiar el corazón. Mis hermanos, la gente sabe lo que tiene que hacer, ¿o no? ¿Sabemos lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer? Claro que sí. ¿Sabemos lo que no debemos hacer? Claro que sí. Ahora la pregunta es, si la amenaza del mundo no puede ser vencida con la amenaza de la ley de Dios, entonces ¿cómo? ¿No? Primeramente debemos entender que solamente Cristo cumple perfectamente lo que nos está enseñando el Señor. Solamente Cristo cumple perfectamente lo que nos está enseñando nuestro Dios. Cuando Pedro y Juan fueron puestos en libertad, vinieron a los demás creyentes y no estaban alardeando y diciendo, mire, pudimos hablar con denuedo y todo esto. No, llegaron, les contaron la amenaza del Sanedrín y enseguida se pusieron ¿a qué? A orar, todos en oración. ¿Qué pedía? Denuedo. ¿Por qué si Pedro y Juan eran tan poderosos, por qué están pidiendo denuedo? Porque no eran tan poderosos. Yo no sé si usted ha estado en un momento en donde algo pasa, no sé, un atraco o un accidente o lo que sea, y usted se ve muy fuerte, pero cuando pasa esto, ¿cómo queda uno? ¿No les ha pasado? Temblando. Yo quedo temblando.
sea, uno se siente fuerte en el momento, pero después de que pasa, uno queda temblando. Algo así yo me imagino a los discípulos, a Pedro y Juan, cuando son liberados, ahí sí, ay, terrible, ¿cierto? Porque eso fue lo que pasó. Cuando ellos llegan, no llegan a chicanear, ¿no? A decir, mire, y los dejamos callados, no pudieron ni hablar. No, sino que llegan a orar, llegan a decir, Dios mío, ayúdanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles. Y en Hechos 4, 24 al 26, miren lo que dice la oración de ellos. Dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y en esta oración, mis hermanos, los discípulos reconocen que los poderes de este mundo, es decir, Herodes, Pilato, los gentiles, los judíos, se juntaron todos, se pusieron de acuerdo. Esta gente no podía ponerse de acuerdo, pero aquí sí se pusieron de acuerdo, ¿no? Se ponen de acuerdo contra el santo Jesús, contra el siervo Jesús. Y en realidad, mis hermanos, en la historia, en la humanidad, ha habido solamente un hombre que obedeció perfectamente a Dios antes que a los hombres, a pesar de las amenazas y a costa de su propia vida. Solamente hubo un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo, que es la piedra reprobada, desechada por los edificadores, pero que Dios ha convertido en la cabeza del ángulo. Jesucristo fue mucho más que un buen vigilante del muro. Ustedes recordarán que la atalaya avisaba si veía el peligro. Jesús no avisó, Jesús enfrentó el peligro. Jesús venció el peligro. El atalaya cargaba con la culpa cuando no hacía su labor. Pero Jesús, siendo el mejor testigo, cargó con la culpa de todos nosotros, aún de los que callamos por temor. Si usted ha callado por temor, si usted ha sido cobarde para testificar de Cristo, yo le digo, ese pecado también lo cubre la obra de Cristo. Ese pecado también lo cubre la obra de Cristo. Si estás en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice la Biblia. Ni por los pecados que hemos cometido, ni por las personas con las que nos hemos encontrado y no le hemos testificado. Y alguno dirá, uy, pastor, no diga eso porque así que no va a testificar. Nadie, ¿cierto? Mis hermanos, la Biblia nos dice que Él pagó en la cruz por todos nuestros pecados, incluyendo el de cobardía, de tal manera que lo que nos debe motivar a nosotros a testificar no es el miedo a la condenación, sino el amor a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro glorioso Salvador. Eso es lo que nos debe motivar. El deseo de adorar, de exaltar, de reconocer a nuestro Salvador. Si Él nos amó y se entregó a la cruz por nosotros, si enfrentó a nuestros enemigos hasta la muerte para salvarnos, cuánto más nosotros debemos amarle con todo nuestro ser y estar dispuestos a todo por Cristo y por su testimonio. Esa debe ser la manera en que pensemos acerca del evangelismo. Cuando usted ve a alguien y diga, bueno, yo llevo un tiempo hablando con esta persona y nunca le he hablado del Señor, no se imagine, no se ponga a pensar, si yo no le hablo, su sangre va a caer sobre mi cabeza. No, más bien piense, si el Salvador se enfrentó a Herodes, a toda esta gente por mí, ¿cierto? Si Él lo hizo por amor a mí, ¿cuánto más yo debo amarlo a Él y hacerlo por amor a Él? Mis hermanos, eso es lo que transforma la vida de la iglesia. Jesucristo es la piedra principal del ángulo, es nuestro amado Salvador, es lo más valioso que cualquier persona puede tener en su vida, es lo más valioso. Y entender esto, mis hermanos, entender que no hay nada más valioso que Cristo, es lo que nos hace valientes y nos permite sacrificar lo que sea por amor a Él. Pedro y Juan no estaban intentando ser valientes, simplemente estaban actuando de acuerdo a lo que consideraron en ese momento que era más valioso. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos parar de decir, dijeron ellos. El mundo constantemente nos va a incitar a construir nuestras vidas en el terreno falso, en la aprobación de los demás, en la riqueza, en todas esas cosas.
Pero cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros miramos a Cristo como lo más valioso, cuando construimos sobre la piedra angular que es Jesucristo, nuestra firmeza no depende ni del criterio de los demás, ni de las amenazas de los demás, sino solamente de quién, de Cristo, solamente de Cristo. Mis hermanos, y esa es la seguridad que nos permite sacrificar las cosas, lo que sea, por amor a Él. Es lo que nos permite vivir como Dios manda y ser testigos, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra vida. El entender que Cristo es lo más valioso. Ahora, ¿cómo es una iglesia que ha vencido la amenaza del mundo por la gracia del Evangelio? ¿Cómo es una iglesia? Pues los versículos últimos de este capítulo, del 32 al 37, nos brindan un excelente ejemplo de cómo es una iglesia que ha podido vencer la amenaza y que vive para Cristo. El 32, por ejemplo, dice que la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y de un alma. Y eso nos habla de una profunda unidad en amor. Y dice que ninguno decía hacer suyo nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Más adelante dice que no había ningún necesitado entre ellos porque se apoyaban mutuamente, incluso si para ellos debían sacrificar sus bienes. Es lo que dice ahí. Miren que ellos no vendían un bien y decían, bueno, el 10%, no. Ellos lo que hicieron fue vender lo que se requería y ayudar en medio de la situación. Ahora, pregunto, ¿esto lo estaba imponiendo el pastor? ¿Esto lo estaba imponiendo el pastor? ¿Era una norma para toda la iglesia cristiana? No. ¿Por qué se hizo? Por amor, por amor. Incluso Lucas nos brinda el ejemplo de Bernabé, que puso el valor de una propiedad para suplir la necesidad de la iglesia. Mis hermanos, si Cristo es lo más valioso que nosotros poseemos, entonces nuestras posesiones materiales dejarán de ser nuestra identidad y nuestra seguridad. Y vamos a poder hacer algo como eso. Algunos dirían, no, pues se volvieron locos entonces. No, simplemente que ya la seguridad de ellos no eran sus bienes y ellos no pensaban como el mundo. La valentía ante el Sanedrín y la generosidad con los hermanos nacen de la misma raíz, mis hermanos, del desprendimiento de este mundo, porque tenemos a Cristo como lo más valioso, como nuestro fundamento firme, mis hermanos. El texto también dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Y mis hermanos, déjenme decirles esto, el mundo puede ignorar los argumentos teológicos, pero no puede ignorar una comunidad donde el egoísmo está muriendo y el amor está tomando el lugar. Cuando la gente ve una cosa como esta, pues tiene que saber, entender que algo está pasando ahí, que esa iglesia tiene algo especial. Cuando nos ven vivir con el evangelio como Dios manda. Y ese es el llamado de Dios hoy. La resurrección de Jesús se vuelve visible cuando personas que antes vivían para sí mismas, ahora viven para los demás, para Dios primeramente, pero también para los demás, mis hermanos. Y esa es una iglesia que camina en victoria. La amenaza del mundo solo puede ser vencida por la gracia de Dios en Cristo, mis hermanos. Pedro dijo, en ningún otro hay salvación. Y como los mineros de la historia, mis hermanos, con lo que hemos aprendido hoy, lo más sabio que podemos hacer hoy, en este día, es soltar aquello que consideramos valioso y que nos está hundiendo y que nos abracemos solamente a Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Hoy escuchamos la palabra y cuántas cosas hay allí que nos están hundiendo, que no queremos soltar, que no queremos perder porque nos parecen más valiosas que el Señor. Lo más sabio que podemos hacer hoy es soltarlas y aferrarnos al Salvador. Y quisiera terminar resaltando la petición de la oración de los discípulos. Imagínense ustedes, si ustedes fueran encerrados en la cárcel por predicar el Evangelio, imagínense ustedes presos una noche de edad y resulta que los liberan por fin, después Dios hace la obra y los libera. Y ustedes van a orar al Señor, ¿qué pedirían acerca de esto? Han sido amenazados para que no hablen. ¿Qué pediría? Seguramente uno diría, Señor, Padre, que nunca más volvamos a tener que dormir en una cárcel. Es horrible, ¿cierto? O podríamos decir, Señor, destruya a nuestros enemigos, acaba con toda esa gente, sácalos,
cambia el Sanedrín, haz algo nuevo, que no tengamos que volver a pasar esto. ¿Oraríamos así o no? Pero ¿cómo oran ellos? Ellos lo que dicen es, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen con todo denuedo. Y eso es maravilloso. Ellos no piden que les sea quitado el enemigo. ¿Por qué ellos no oran así? Porque ellos saben que en un mundo de tinieblas, la luz le fastidia a los ojos de muchos. En un mundo de tinieblas, la luz le fastidia a los ojos de muchos. Y es la realidad. En un mundo de mentira, la verdad va a fastidiar. La verdad va a molestar. Es decir, que nosotros seamos perseguidos, no vamos a quitárnoslo de encima. Allí va a estar. No vamos a ser populares, no vamos a ser los más queridos, porque nosotros estamos hablando la verdad. Y mis hermanos, yo les digo hoy, les animo como pastor a que nos comprometamos hoy a ser testigos de Cristo con nuestra vida y con nuestras palabras. Que soltemos eso que no nos deja caminar en libertad para la gloria de Dios y que seamos testigos con nuestra vida y con nuestras palabras. No les digo que no van a perder, no les digo que no van a perder con esto, todo lo contrario, les digo que seguramente van a perder y de pronto van a perder mucho. Pero valdrá la pena, mis hermanos. Valdrá la pena porque no hay nada más importante, nada que sea más valioso, nada que sea más maravilloso que nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena porque no hay nada más grande ni nada más valioso que nuestro Salvador. Amén. Así que hoy yo les invito a que terminemos orando al Señor, que vengamos ante Él como Él nos está diciendo. Miren que Dios no nos está tratando como si fuéramos muy santos. Él viene a nuestra vida, nos muestra nuestro pecado, para que hoy vengamos delante de su presencia y le digamos al Señor, Padre, yo soy así, yo también soy así, yo soy como los edificadores, yo también a veces prefiero callar, yo a veces prefiero portarme como si no fuera cristiano, yo a veces soy un cristiano como un detective secreto, ¿no? Nadie lo sabe, ni que lo sepa. Y todas estas cosas, lo que está diciendo es que yo no me comprometo totalmente. Y Dios hoy nos está llamando a ese compromiso. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y oremos al Señor con sinceridad. Pidámosle a Él que nos dé poder, como dice el texto. Miren que Pedro no vino diciendo, gracias Señor porque soy poderoso. No, Él dijo, Señor, miren las amenazas, ayúdanos. Así que hoy vamos como la iglesia apostólica a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé poder, que nos ayude a vencer nuestros enemigos y que nos permita ver a Cristo como lo más valioso. Amén. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecerte por tu palabra. Señor, reconocemos que lo que nos estás diciendo en este capítulo es cierto en nuestras vidas. El mundo nos amenaza, igual que el Sanedrín. El mundo nos amenaza de tal manera que en muchas ocasiones nosotros preferimos callar, preferimos no ser visibles, Señor. Y somos una ciudad asentada sobre un monte alto, somos como una luz que se enciende en medio de las tinieblas, pero a veces nosotros no queremos, Señor, ser así. Sencillamente queremos vivir nuestra vida como nos dice el texto, pero sin mostrarlo a nadie. Y eso no corresponde a lo que tú nos has dicho. Perdónanos, Señor, porque a veces tenemos mucho que perder, Señor. A veces amamos las cosas de este mundo más que a ti, Señor. Como dice el apóstol Juan, amamos las cosas de este mundo. Dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero a veces nuestro amor por esas cosas es mayor al punto que preferimos negarte, Señor. A veces, aunque conocemos la Escritura, preferimos edificar sobre fundamentos que son de harina, Señor, y no sobre el fundamento firme que es Cristo, Señor. Y hacemos nuestra vida, Señor, sobre nuestra prosperidad, nuestro bienestar, nuestra tranquilidad, y no sobre el mandato tuyo y sobre lo que tú nos has dicho. Ayúdanos, Padre, perdónanos por nuestro pecado. Sabemos que lo que dices aquí es cierto, que aunque es verdad que la sangre de muchas personas caería sobre nuestra cabeza porque no hemos cumplido nuestra labor,
Señor, también es verdad que tu sangre preciosa ha cubierto todos nuestros pecados, que tú nos has limpiado de todas nuestras maldades, que tú nos has redimido y que tenemos perdón en ti. Y hoy queremos pedirte que por ese amor, Señor, que tú mereces de parte nuestra, nosotros podamos hacer la obra. Ayúdanos a amarte como mereces. Tú diste todo por amor. Ayúdanos a darlo todo por amor. Tú diste todo, Señor, para redimirnos. Ayúdanos a nosotros a vivir, Señor, como tú mandas, por amor a ti. Ayúdanos, Señor, a hacer la obra por amor a ti. Ayúdanos a comprometernos con Cristo, a dejar aquello que no vale y abrazar aquello que realmente vale, a Jesucristo, la vida, Señor. Ayúdanos, porque nosotros somos tan necios como esos mineros que murieron abrazados a cosas tontas, a cosas que perdieron y que al fin y al cabo no les sirvieron para nada. Señor, ayúdanos, Señor, porque somos así. Ayúdanos a aferrarnos a la vida, a Cristo, a nuestro Salvador, Señor, que podamos ser testigos en este mundo, testigos por amor, que podamos ser siervos tuyos, pero siervos por amor. Ayúdanos, Padre. Te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia y por todo lo que estás haciendo en medio de esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.